Discriminación. Este concepto no es algo nuevo, ya que desde hace cientos de años esta problemática ha estado presente en diversas partes del mundo. Pero para empezar, ¿qué es la discriminación? La discriminación se define como el trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, edad o condición mental. Por eso, con la reciente llegada del COVID-19, que tuvo su origen en China, el aumento de los casos de discriminación y ataques violentos han aumentado, causado por personas que son víctimas del temor no justificado y que discriminan o incluso agreden a cualquier persona que tenga rasgos asiáticos, por tener la falsa creencia de que si son de raza asiática también son portadores del virus. A través de la historia de la humanidad, las pandemias siempre han sido compañeras de viaje de la globalización. Y no es obstante que un tercer fenómeno se acecha en las sombras, la discriminación. La pandemia de COVID es una emergencia de salud pública, pero es mucho más. Es una crisis económica, social y humana que se está convirtiendo rápidamente en una crisis de derechos humanos. La amenaza global del virus parece estar conduciendo no a una respuesta global unificada, sino hasta presidentes describiéndolo como un virus chino. Este nombre geográfico se está usando para aislar y estigmatizar a las personas que son percibidas de China o del este asiático. Estas consecuencias ya se han hecho realidad. En los últimos 2 meses, personas percibidas como chinas de ascendencia china o de origen asiático han sido objeto de ataques discriminatorios relacionados con el virus. Estos ataques han abarcado desde insultos de odio, pasando por la negación de servicios, hasta actos brutales de violencia. Durante la pandemia que se está viviendo en todo el mundo, el COVID-19 ha afectado a millones de personas y desafortunadamente han ocurrido muertes, y México no ha sido la excepción. Pero no solo ha existido un problema de salud, sino que también en los ambientes laborales, y se ha creado un tipo de discriminación hacia las personas, tanto por toser, estornudar o hasta por tener rasgos asiáticos, creyendo que solo porque el COVID-19 viene de China, todos los que tengan rasgos asiáticos tienen COVID-19. En México, la discriminación por el COVID-19 ha aumentado exponencialmente, y más en la Ciudad de México, siendo también la ciudad con más casos en todo México. Desde el pasado 19 de marzo hasta la fecha, el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación atiende más de 32 casos de personas que han vivido discriminación o agresiones durante la contingencia. Debido a esto, la CONAPRED se ha visto en la necesidad de crear lineamientos y recursos para evitar la discriminación, creando conciencia y hasta sanciones. Y así en todo el mundo. La UNICEF y gobiernos han creado campañas para concientizar y exhortar a la población de no emitir este tipo de juicios. Una de las soluciones que ha creado la Organización de Voices of Youth de UNICEF ha sido crear una categoría específica en su página web para que personas de todo el mundo compartan sus historias de discriminación por el COVID-19. En esta página se incluyen historias principalmente de niños que al llegar a la escuela los discriminaban por tener rasgos asiáticos, y así hay miles de historias, así como las imágenes que estamos viendo y folletos que ha creado la UNICEF para que la población esté consciente del problema. Viendo cómo afecta la discriminación ante el COVID-19, nos hemos percatado de que la mayoría de los casos han sido hacia asiáticos, ya que existe una falsa creencia de que ellos son creadores del virus o que son portadores. Es natural que las personas sientan miedo ante un peligro real e imaginario. Este sentimiento hace que las personas huyan, se paralicen o ataquen. El miedo forma parte del instinto conservador de los humanos, pero también de los animales. Como bien sabemos, el COVID-19 es una enfermedad que pone en peligro la vida humana, corriendo el riesgo de perderla, como es el caso de muchos muertos en México. La mayoría de las personas viven la emoción del miedo, ya que esta reacción es normal y natural. Lo que ya no es natural es reaccionar de manera inhumana y discriminar a los enfermos por COVID-19, y principalmente a los asiáticos, como he mencionado, ya que son juzgados por falsas creencias de ser portadores. La discriminación ocurre por el desconocimiento de sus detonantes y maneras de contagio, ya que la discriminación está basada en prejuicios e ignorancia, y sobre todo estereotipos, lo que está demostrado científicamente que cuando las personas tienen miedo o viven constantemente en estrés, el sistema inmunológico se debilita.
Al momento de discriminar tienen miedo del virus y vivir en el miedo, sin darse cuenta, al sentir esa emoción se debilitan aún más y terminan contagiándose, lo que refuerza ideas carentes de la pandemia. Por lo tanto, manténganse